Continuamos en el programa y como habíamos anticipado, tenemos dos invitados, ambos congresistas. Está con nosotros Alejandro Cabero, representante de Avanza País, ¿no? Y el señor Flavio Cruz, de Perú Libre, también aquí nos acompaña en los estudios de Prueba de Fuego. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que quería preguntarles es cómo analizan ustedes esta situación y cuál es, la autocrítica que pueden hacer a nombre del Congreso de la República, porque la responsabilidad no es exclusivamente del señor Gerí. También el Congreso debe asumir parte de la responsabilidad y cómo replantear esa conducta para que los meses que nos quedan antes de que llegue un nuevo presidente, un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, por lo menos los peruanos tengamos algo de estabilidad y tranquilidad. Bienvenidos. Empecemos por el señor Cabero. Mabel, encantado de estar aquí, Pepe. Mira, efectivamente, creo que a estas alturas es evidente que el señor Gerí en primera instancia nunca debió ser el presidente de transición, ¿no? Cuando tú pones un presidente de transición, es un presidente que se supone que tiene que garantizar la tranquilidad, la calma, la estabilidad democrática, la gobernabilidad. Y el señor Gerí hizo todo menos eso. Era escándalo tras escándalo tras escándalo. De hecho, algunos colegas cuando hablaban de mantener la estabilidad, en el fondo no estaban viendo que el señor Gerí se había vuelto y se había transformado en un factor constante de inestabilidad. Está hablando de Fuerza Popular. Básicamente es la bancada que lo ha respaldado hasta el final. Y en el fondo lo que estaba ocurriendo, Mavila, es que semana a semana tú estabas viendo escándalo tras escándalo y la inestabilidad estaba causando no prestar atención en quién vamos a escoger para presidente en los próximos 5 años y en discutir quién va a ser el presidente en los próximos 4 meses. Sí debe haber una autocrítica. Cuando vacamos a la señora Dina Boluarte, fui yo, Alejandro Cabero, el que planteó una censura a Gerí en su momento, porque yo dije, oigan, miren bien a quién van a escoger, porque Gerí no es la persona idónea, pensemos, conversemos, dialoguemos. Planteé una censura en la mesa, no fue aprobada, fracasó. Impusieron al señor Gerí. ¿Quiénes impusieron a Gerí? Las fuerzas que votaron por él, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Acción Popular, los grupos que en su momento lo respaldaron. Fuimos 2 o 3 bancadas las que votamos en contra de la asunción del señor Gerí. Todo pasó tan rápido, Mavila, porque la sucesión implica que el que está automáticamente después entre. Ahora nos ha dado tiempo de, seguro hablaremos en un momento de los candidatos que hay, sí, pero nos ha dado tiempo de conversar y de tener candidatos que se presenten con su lista, ¿no? Y tenemos 24 horas hasta el día de mañana a las 6 para dialogar, conversar, ver. Lo de Gerí ocurrió un poco, digamos, muy tarde por la noche, una vez que había sido vacada la señora Dina Boluarte, con lo cual a mí no me pareció adecuado que se hiciera de esa forma. Y ahí hay una autocrítica. El Parlamento tiene que tomar estas cosas con responsabilidad. No puede después saltar a una piscina vacía sin saber bien quién va a poder ser el sucesor, si esa persona está a la altura de la responsabilidad y si va a poder conducir el país en tranquilidad. Es interesante porque por la mañana hablábamos con el congresista Guido Bellido y él decía que ya en ese momento, cuando se elige a Gerí como presidente del Congreso, se lo elige con la deliberada intención y con el conocimiento de que era muy probable la vacancia de Boluarte y de que Gerí llegara a Palacio de Gobierno. Es lo que nos ha revelado Guido Bellido el día de hoy. Flavio Cruz. Sí, de hecho, a la pregunta no podemos sustraernos de la responsabilidad que tenemos todos como Parlamento, ¿no? Partidos, bancadas, congresistas. Y nos están pasando factura de una, digamos, alta responsabilidad que se debe tener en el Parlamento. Y al mismo tiempo se demuestra también que la presidencia de la República no solamente es investidura, sino es una alta responsabilidad en términos de formas, de modales, de conocimiento, de experiencia, de moderación en la conducta pública. Y todo eso hemos visto semana tras semana y se ha desgastado, se ha descalificado y nos ha conllevado a esto. Nosotros como Perú Libre, en un primer momento asumimos que efectivamente habría que apostar por la estabilidad, la gobernabilidad y no hemos querido caer en el juego de ser siempre, nos acusan a veces erróneamente de que somos los radicales, los opositores por opositores, que no tienen razones. No es así. Pero votaron por la censura. Hoy sí, pero aquella vez votamos a favor, por ejemplo, del otorgamiento de voto de confianza a su gabinete. Conversamos con el premier Álvarez, yo conversé personalmente en mi bancada y nos pareció una persona que entraba con esas dotes
de darle justamente tranquilidad, paz, que el proceso electoral se daría pues en un escenario favorable, ¿no?, a la democracia, y que ellos guardarían una absoluta neutralidad, porque el presidente tenía que ser algo invisibilizado, que no se note mucho, porque lo conduce el Jurado Nacional, el OMPE, ¿no? Y sus gestos de salir a los establecimientos penales, al comienzo estaba bien, pero te la pasas todo el tiempo haciendo eso, ¿no? Y encima ahora has creado eso de la SUNIR, que claro, por chocas ejemplo, con la clase trabajadora que nosotros defendemos. No, pero además, ¿qué va a pasar con eso? Porque hay un cambio. En teoría, algo, bueno, lo conversábamos con el presidente de CONFIEP, debería mantenerse más o menos un orden, porque no podemos estar reestructurando el Estado cada vez. Es decir, un presidente de transición tiene que entender que es un presidente de transición. Hay 4 candidatos, ¿no? Perú Libre tiene un candidato y me gustaría conocer cuáles son las candidaturas que ustedes particularmente promueven y por qué. Señor Cavero. Mira, para complementar lo que has dicho al comienzo, efectivamente quien llega al gobierno va a tener que darse cuenta que en 4 meses no puede dedicarse a cambiar todo el Estado. Va a tener que continuar muchas de las líneas y la gente está, creo, esperando también que continúen algunas cosas que se han podido avanzar, porque la gente lo que no quiere es que empiece la obra de cero, que empiece el expediente de cero, que como cambias al ministro ya se paran todos los trámites. Creo que eso es algo que el presidente que venga tiene que entender. Avanza País, evidentemente, tiene clarísimo, hoy nos hemos reunido como bancada después de haber visto la censura al señor Gerí, y tiene clarísimo como bancada que no va a apoyar a ninguna fuerza de izquierda que pueda llegar al gobierno. Eso lo tiene clarísimo. Por lo tanto, la candidata evidente de Avanza País es la señora Mari Carmen Alba, quien creo que ha logrado formar los consensos en diversas fuerzas, no solo de la derecha, sino también del centro, su propio partido, Acción Popular, y otros partidos que podrían generar una coalición de consenso, ¿no? Esa coalición de consenso funcionó durante el primer año que ella fue presidenta del Congreso, y creo que Avanza País, no siendo necesariamente Acción Popular una fuerza de derecha, pero Avanza País sí siéndolo, no le va a dar el poder a ninguna fuerza de izquierda que pueda poner... ¿Cuántos votos tiene Avanza País? Somos 6 votos. Son ¿no? 6. Somos, digamos... Podemos están sumar en circunstancias, por claro, supuesto. pero están confirmados esos 6 votos. Sí, Avanza País, como te vuelvo a decir, no es una fuerza que le va a dar el poder a la izquierda en este momento para generar inestabilidad, porque hay muchos que han buscado pescar a río revuelto y creo que eso no es positivo para el país y creo que eso en este momento el país no lo necesita, ¿no? Flavio Cruz. Sí, nosotros consideramos que la democracia es participación, ¿no? Nosotros hace buen tiempo tomamos la decisión de integrarnos a la vida activa de la gobernanza del Congreso de la República, ¿no? Por eso la mesa directiva y todo ello. No podemos estar en la tribuna, somos los últimos ganadores de las elecciones generales del 2021. Por eso en la tarde nos reunimos como bancada y tomamos la decisión, ¿no? Es una decisión de bancada, ¿no? Y postulamos al congresista que había sido voceado en los días anteriores por otros sectores políticos. Y bueno, además no tenía más menú, solamente José María Balcázar y Milagros Rivas, porque todos los demás somos candidatos. Entonces, bueno, pero participemos, ¿no? Y lo estamos haciendo con el congresista Balcázar. ¿Por qué? Porque también creo que después de lo que nos ha sucedido, usted dio argumentos válidos al comienzo, creo que necesitamos en este momento un presidente con serenidad, con experiencia, con sensatez, con madurez, que creo que tiene el perfil de José María Balcázar. Por eso esperamos tener la confianza mañana de quienes sobre todo han invocado institucionalidad. Y eso, que hay mucha gente que dijo eso, tanto de izquierda, de centro, de derecha, y esperamos tener el respaldo. Queremos entrar, no es una fiesta electoral, pero Libre? algo de eso tiene mañana. ¿Cuántos votos tienen ustedes? Tenemos 11 votos, pero de los cuales votos. no podemos garantizar tampoco los 11. Tenemos un problema de salud, con salud permanente con uno de nuestros miembros. Y quizá 1 o 2 también están viajando esta noche, ¿no? Porque están en campaña, están con licencia, pero van a llegar mañana, esperemos, ¿no? Pero repito, se están haciendo algunas conexiones también y buscando votos. Buscando votos. Ahora, la izquierda la tiene, me parece, un poco más complicada, porque son varios los representantes, ¿correcto? Sí, pues la izquierda peruana siempre estamos, parece ser una característica de la izquierda, ¿no? De hecho, sabemos que somos conscientes que en la correlación de fuerzas la derecha tiene más votos, ¿no? Claro, y el reto mañana, porque no es mayoría simple,
No es el que alcanza más votos, es sino... la mayoría legal, 66 votos tienes que tener Correcto. para ¿Eso ganar. qué significa? Que si no se llega, si a ninguno de los candidatos llega a los 66 votos, se vuelve a Hay votar. una segunda Ahora, vuelta. en realidad, Mávila, si tú ves la composición general del Congreso hoy, es más o menos un 30% de izquierda, un 30% de derecha y un 30% de partidos en realidad, digamos, de centro o no necesariamente ideológicos, con lo cual cualquiera que gane de izquierda o derecha tiene que buscar consensos en el centro, ¿no? Y yo te puedo decirlo, vamos, la postura de Avanza País, que es un partido de derecha, evidentemente nosotros tenemos una posición muy clara y nosotros evidentemente, como decía hace un momento, no le vamos a dar el gobierno a la izquierda y nosotros vamos a ser responsables con el país, a pesar de las circunstancias en las que hemos terminado por los errores y posibles delitos del señor Gerí. ¿Qué pasa si el señor Balcázar no alcanza en primera votación, no llega a los votos y se perfilan otros candidatos? ¿Cuál sería su segunda puede pasar opción? a una segunda vuelta, creo que ese es Sí, ese es el mecanismo. Y vamos Así al es. segundo, y en ese momento hay que buscar los consensos, los diálogos. Efectivamente, yo creo que mañana debe ser un escenario en el que no debería primar derecha, izquierda, centro, la verdad. Como tal, nosotros lo vemos también. Por eso participamos, porque ahora puedes dialogar a estas alturas en el Parlamento, ya nos conocemos quién es quién, y bueno, por el país, por esa tranquilidad, una transición realmente hasta que se haga entrega a un siguiente gobierno que se encargará de políticas distintas seguramente para el país. Por ahora yo creo que no hay que estar caotizando el país, ¿no? Claro, Por lo el menos día de nuestra mirada. mañana puede haber abstenciones. No Sí, sé, podría podría haber. ocurrir, por Puede haber ejemplo, no hemos nulos también escuchado, puede haber. no sé si ustedes han tenido oportunidad de conversar con representantes de la bancada de Fuerza Popular, cuál va a ser la postura de Fuerza Popular mañana, porque es la bancada que, digamos, a contracorriente de la mayoría, ha defendido hasta el final, digamos, al señor José Gerí y podría abstenerse. Mira, no lo sé. Creo que esa es una pregunta que hay que realizarle a ellos, pero digamos, yo sí creo que si el discurso de algunas bancadas de derecha, te hablo de la derecha, ¿no? Si Sí. algunas bancadas de la derecha ha sido no ser o no dejarse o no ser furgón de cola de aquello que está impulsando la izquierda, entonces si tú te mantienes al margen de la decisión y dices acá no voy a tomar una decisión, eso es irresponsable porque sí te estás dejando llevar en el fondo porque podrías estar eventualmente dando el poder a una fuerza con la que tú no comulgas y eso podría desde mi punto de vista ser irresponsable. Coincido también con Flavio en que evidentemente esto más allá de ideologías no solo es que una persona sea de derecha o sea de izquierda, también tiene que ser una persona honesta, íntegra, que garantice imparcialidad, neutralidad en el proceso electoral, que es una persona pues evidentemente sin acusaciones de corrupción, ¿no? Eso es fundamental e importante y eso será parte también del debate y de la reflexión que tengan los grupos políticos mañana antes de emitir su voto, ¿no? Hacía una consulta al doctor García Toma ahora sobre la situación legal del expresidente José Gerí. ¿Cómo cambia su situación legal? Y él decía, bueno, a partir de mañana ya no queda suspendida ninguna investigación. El Ministerio Público puede empezar a desarrollar la investigación con todas las prerrogativas porque pierde él determinada protección que le ofrecía la presidencia de la República. Por lo tanto, puede pedir levantamiento de las comunicaciones, puede pedir, por ejemplo, secreto bancario, en fin, puede hacer recurrir a una serie de diligencias de las que estaba impedido. En determinado momento llegará incluso una acusación constitucional al Congreso. La postura del Parlamento, en tanto consideran que el señor Gerí no estaba a la altura de la presidencia justamente por los hechos en los que ha incurrido y que se vienen investigando, dirían ustedes, ¿caería por su propio peso apoyar la acusación constitucional contra él? ¿Qué dice el señor? Mira, a ver, la acusación se fundamenta siempre en lo que se descubre en la investigación. O sea, yo creo que a partir de mañana, efectivamente, lo que va a empezar a hacer el Ministerio Público es indagar todas estas cosas. Y en función de eso encontrará evidencia que le permita sustentar o no una acusación sólida. Porque las acusaciones que se presentan al Congreso, que la presenta el fiscal de la Nación, que es el que puede acusar a los altos funcionarios del Estado, tienen que estar obviamente sustentadas en hechos, en evidencia, en pruebas que ellos recolectan a raíz de la investigación. Será en función de eso que el Parlamento analice si la acusación tiene sustento y se tiene que levantar el antejuicio para poder acusarlo. Eso no implica que él se va a declarar culpable o inocente, es simplemente el hecho de que pueda ser acusado en el Ministerio Público y por tanto enfrentarse como cualquier ciudadano a un juicio,
¿no? Imparcial, esperemos, en el Poder Judicial y el Poder Judicial resolver su situación. Eso ¿Qué es lo que opina tiene- Flavio Cruz? Sí, lo que pasa es que en este tiempo que ya estamos en el Parlamento, hemos visto acusaciones y acusaciones, ¿no? No siempre bien planteadas, bien formuladas, ¿no? A veces los defectos están en la exposición de los hechos, en algunos casos en la exposición de la parte jurídica, en fin, y hay algunos que no están bien estructuradas, inclusive viniendo del propio Ministerio Público. Y cuando los fiscales vienen a la comisión, se contradicen, entonces muchos se han caído de esa forma. Ahora, ¿cuáles serán las conductas realmente identificadas como lícitas? Y entonces, si realmente hay condiciones para acusar, se acusará. Entonces, yo ahí no quiero entrarle a mayor detalle porque es tarea, no sé si la subcomisión de ahora o la que venga en el siguiente Parlamento, porque Claro, va a tomar dependerá, tiempo, claro, va a dependerá tomar el tiempo. tiempo que La carga de la tome la comisión es alta y no sé por qué habría que darle preferencia a las que llegan ahora si hay una carga enorme todavía por desatorar en el Parlamento. Pero una cosa que también es importante agregar aquí es que así como existe inestabilidad producto efectivamente de inconductas que puedan tener los presidentes y de la inestabilidad propia de tener un parlamento fragmentado, también hay una inestabilidad que proviene, Mávila, de la constante politización de la justicia y la judicialización de la política, Eso que sí. también trae un problema de índole institucional en el que efectivamente se acusa sin pruebas o se judicializan actos propios de la política o de las opiniones o de los partidos políticos, y eso está llevando también a ser un factor de inestabilidad en donde yo creo que la sociedad y la clase política tenemos que llamar a la serenidad, a la reflexión, a la calma, porque de otra manera todo va a continuar escalando en gravedad y en inestabilidad que puede poner al país en situaciones muy difíciles. El presidente de CONFIEP, quien estuvo antes en el programa, decía que sería importante que quien asuma mañana la presidencia de la República, al ganar la elección en el Parlamento, evaluara a los ministros pensando en la posibilidad de mantener algunos. ¿Coinciden ustedes en ello? ¿Creen que es mejor de pronto que las negociaciones políticas pasarían eventualmente por un gabinete multipartidario? ¿Cómo observan el que deberá ser el manejo ya del gobierno y el aparato del Estado finalmente en el Ejecutivo? Lo que tendría que hacer, ¿cuál es la tarea? ¿Por dónde debería orientarse el trabajo del próximo presidente? Mira, por lo pronto, en la medida en que se pueda continuar lo bueno, yo sugeriría continuar lo bueno. Incluso si eso tiene que ver con mantener ministros, por una razón muy sencilla. Porque imagínate que tú cambiaras todo el gabinete, ese gabinete va a tener que recibir el voto de confianza en un plazo de menos de un mes del día de mañana, y lo que va a ocurrir es que ese voto de confianza va a ser en medio de marzo en la campaña electoral. O sea, igual, digamos, cualquier persona que entre en ese momento a recibir la confianza, va a ser muy difícil de convocar un gabinete para gobernar 3 meses, como bien se ha dicho aquí hace un momento, además en un contexto ya de transición, en un gobierno que además donde ya va a existir un presidente electo, o por lo menos dos presidentes en segunda vuelta, ¿no? Con lo cual va a ser muy complicado. Yo creo que hay que ser prácticos en esta situación y continuar lo bueno, no ser mezquinos, porque muchas veces se critica que el que viene quiere reinventar la pólvora y empezar de cero, y eso al final daña al país y daña a la ciudadanía, y creo que eso es algo que en la medida de lo que se puede evitar hay que tratar de evitarlo, ¿no? ¿Qué dice el congresista Flavio Nosotros Cruz? consideramos que el jus imperio del Estado, el poder del Estado como Estado de bienestar, debe estar basado en funcionarios públicos altamente técnicos, es verdad, pero también altamente políticos. Porque de aquellos que no tengan sensibilidad para nuestra mirada política, social, por los problemas de la grande mayoría, sectores sociales como educación, salud, justicia, agro, bueno, no deberían estar simplemente. Pero ahora, a estas alturas, faltando poco para el cambio de gobierno, de hecho hay que ver ministros, pero no solamente ministros, viceministros, que son los que a veces traban, directores, ¿no? Que son los que a veces son el problema. No Pero siempre ¿usted el ministro estaría es el a problema. favor de un cambio entonces? ¿De Cambios funcionarios? necesarios, suficientes, yo creo. Tampoco soy de la idea, yo no sé si mañana ganaremos o no las elecciones con el señor Balcázar. Aún así, nosotros no nos vamos a entrometer en su tarea. Yo creo que debería ser muy fino, ¿no?, en identificar qué cambios se pueden hacer. Claro, pero Y ¿quiénes recomponer el dirían ustedes? gabinete Por ejemplo, o yo le sostenerla. preguntaba al presidente de CONFIEP sobre el papel de algunos ministerios que son centrales, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Economía, que está llevando adelante
esta reorganización de Petroperú? ¿Debería mantenerse a la ministra de Economía? Pregunto. Yo te podría decir que sí, supongo que Flavio tiene una opinión distinta, pero... Claro, porque nosotros ustedes no. consideraban que era un motivo incluso para Ahí fue cambiar la al señor primera Gerí. censura lo presentó Perú Claro. Libre, o sea, planteó Perú Libre, sino que ahí está la censura, no lo quieren firmar por el tema del decreto de urgencia 010, o sea, a medianoche antes de Año Nuevo nos sorprenden con que, bueno, se inicia pues el proceso de privatización de Petroperú, pues es otro tema, ahí nosotros reaccionamos, ahí rompimos palitos, como quien dice, el voto de confianza que le habíamos dado a Gerí, ¿no? Y luego, hace poco, la ministra de Economía se ha pronunciado a que hay algunas leyes ya aprobadas, por ejemplo, para el sector de educación, salud, dice que, bueno, habría que evaluar si eso había que progresivamente ir pagando algunos derechos económicos. O sea, está queriendo desconocer, quitar derechos conquistados a los sectores sociales, a los gremios. Entonces, no puede seguir una ministra Pero yo te así. diría que al mismo tiempo una ministra que ha tenido la valentía y el coraje de poner orden en Petroperú, que ha perdido más de 2.000 millones de dólares en una planilla dorada y que ha costado a los contribuyentes y que nos sigue costando a los contribuyentes un montón de dinero en una empresa que está hace muchos años quebrada, Mávila, es una valentía que hay que reconocer. Y al mismo tiempo decir también que sí, el Congreso ha hecho un montón de leyes populistas que le cuestan a la caja fiscal un montón de dinero todos los años y que el país tiene que ser responsable Bueno, en con eso también estaba trabajando la ministra, en Por presentar eso. precisamente al Tribunal Constitucional, ¿no? Demandas Esas son para enmendar lo que ellos consideran es un Al final, error. esas son las cosas que en el fondo, cuando escogemos a quién va a suceder al presidente, escoges la política, escoges la visión de país que vas a llevar al gobierno y, por tanto, las orientaciones políticas que esos ministros o que ese presidente van a decidir. Por eso también sí es importante de qué tendencia ideológica también es el presidente, porque estás hablando Interior es otro tema importante por la lucha contra la inseguridad. Mantener al actual ministro del Interior. Ahí creo que siempre debe haber una persona de confianza. No sé si el presidente, si fuera el caso de quien proponemos, confíe o no en el ministro del Interior, ¿no? Lo otro es que hay que ver también pues, propuestas de cómo recuperamos el dinero perdido. Hay exoneraciones tributarias, no hay una buena el gran problema es el recaudación. calendario, lo que ha Ahora, hecho el en congresista interior, Cabero, porque sí. si son muchos los cambios y si hay que Sí, nuevamente sí, pedir o sea, una cuestión de confianza, estamos hablando de Por eso es procedimientos mejor, que por eso toman... yo digo fino en determinados puntos de repente. Ahora, Interior, por ejemplo, es la cartera que más cambios ha tenido en los últimos 5 años. Es el ministro que menos dura de todo el gabinete. Y yo creo que eso sí es un factor importante que contribuye a la inseguridad. Porque un delincuente que sabe que el ministro es un ministro con las manos atadas y que no puede hacer nada porque lo van a cambiar en 3 meses, es un delincuente que se ríe de la ley y que se ríe del Estado. Y eso creo que el Estado tiene que dar un mensaje de que a pesar de que cambian las personas, lo ideal es que no cambien, pero que por lo menos las políticas centrales no cambien y que hay una visión de cómo combatir la inseguridad ciudadana. Eso es un mensaje que el nuevo gobierno tiene que dar y que es fundamental y que lo poco que pudo haberse avanzado se continúe y se incremente, ¿no? Reportes periodísticos también apuntan a que se ha hecho nombramientos en direcciones, por ejemplo, claves en el Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno del señor Gerí. Cuestionables, ¿no? Cuestionables. Muy cuestionables. Por lo tanto, esos nombramientos sí podrían reevaluarse. Sí, muchos de ellos tienen Por que eso- ver con facilitarle a los reinfos. Por o sea, ejemplo, yo creo hablaba que eso- claro del Ministerio de Energía y Minas, por Terrible. ejemplo. ¿Qué opina? Sí, me refiero a eso, a que hay que evaluar en esos aspectos, algunos que donde hay sospechas de malas designaciones. Muchos se consideran técnicos, sí, pero cuando tú vas a algunos ministerios, no siempre tienen esas calidades. Hay mucha gente con mucha experiencia, tienen compromiso con la población, siempre trabajan, nos atienden, resuelven problemas, pero algunos no siempre. Entonces, ahí tienen que... ¿no? Hay una burocracia, ¿no? ¿Mantendrían al Premier? Yo sí Ay, creo que el señor Álvarez no lo sé. ha hecho un esfuerzo. Congresista Cruz, usted. Bueno, yo tengo un buen concepto del doctor Álvarez, ¿no? ¿Y creen que él no lo sé, aceptaría? pero yo no soy porque apenas hoy día estamos postulando a alguien. No, claro, pero digo, en aras de un gabinete que ya ha venido Mira, yo creo que es una funcionando. persona que ha puesto su trayectoria, su prestigio en dirigir la PCM desde mi punto de vista con bastante interés estos últimos meses, a pesar de todos los escándalos en los que terminaba envuelto el presidente Gerí. Creo que el premier Álvarez ha sido, por lo menos para mí, para mi bancada, un factor de estabilidad en el país. Y por qué no poder pensar en mantener la buena gente. Es lo que te decía al comienzo, Mávila. O sea, hay que tratar de hacer el esfuerzo
si ya estás cambiando de presidente porque el presidente pues comete una serie de errores que lo llevan inevitablemente a la censura, por lo menos tratar de darle al país la señal de que las políticas de Estado continúan y de que en las grandes cosas, en los temas clave, economía, seguridad, el premierato, puede haber cierta continuidad. Obviamente son posiciones de confianza del presidente de la República, tiene que haber química en el trabajo, tienen que ser personas que comulguen con las ideas y la visión que traiga el presidente o presidenta que sea elegido mañana, pero no hay que descartarlo de plano ni verlo como mal, que puedan continuar ciertos funcionarios para darle estabilidad al país, precisamente, ¿no? ¿Congresista Cruz? Sí, nos preocupan los más sociales. Algunos sectores como vivienda, por ejemplo. A ver. La gente pide pistas y veredas, ¿no? En transportes, puentes, terminar carreteras, continuar escuelas en educación, en salud, el tema de los hospitales. Esos sectores no se pueden proyecto descuidar. de la carretera central, tienen que continuar, carretera central y otros, ¿no? Entonces, ahí los ministros, si están trabajando bien, bueno, deberían seguir lo mismo, ¿no? Si no, hay que hacer esta renovación. Ahora, había anunciado el presidente Gerí un crédito suplementario. No sé si tenemos condiciones o no. Quizá eso le puede tocar al siguiente presidente a decidir, y es una cosa que no, pero que se resuelvan ahora ya, y que no le pasen al siguiente gobierno. O sea, hay cosas que se deben resolver aquí, no sea un pasivo para el siguiente gobierno, ¿no? Creo que eso, sobre todo en sectores sociales, a nosotros nos preocupa, y de ser que gane el congresista José María Balcázar, bueno, nuestra invocación sería que priorice esos sectores, ¿no? La posibilidad de un gabinete multipartidario, ¿cómo la verían? ¿Ustedes son más bien de que se mantenga a los cuadros con un perfil más técnico? Porque se va a necesitar muñeca política también. Equilibrio. Siempre Técnico es y político. necesaria a ver, va a haber una coordinación, son 5 meses todavía, va a haber que negociar con sectores sociales. Hoy, por ejemplo, los transportistas están anunciando ya que podrían acatar un paro nacional porque no se pudo parar la ola de crímenes, las muertes a manos de sicarios, por ejemplo, las extorsiones. Pero mira, por ejemplo, o sea, yo sí creo que si tú quieres garantizar la gobernabilidad en un momento tan complicado, tienes que hacer política, y hacer política implica quizás formar un gabinete multipartidario. En un contexto, digamos, de transición sin campañas electorales, eso podría ser. Yo en un contexto en el que hay campañas políticas de por medio, lo veo difícil porque yo veo poco probable que a las fuerzas políticas que están en contienda vayan a querer participar de un gabinete multipartidario, si no han querido muchas de ellas ni siquiera asumir la presidencia de la República cuando el país lo necesita y están en crisis. Creo que por el contexto electoral, porque obviamente si me preguntas, por ejemplo, Avanza País, ¿no? Yo quiero que el general Williams sea presidente por 5 años y estamos haciendo campaña por todo el Perú para convencer al país de nuestra propuesta y nuestras ideas. Y está bien eso. Entonces creo que en este momento hacerlo es complicado. ¿En algún momento pensaron en proponer al general Williams? Nosotros cuando vacaron a la señora Dina Boluarte, Avanza País propuso la... Pero ahora digo... En este momento no, porque como te digo, yo quiero que el general Williams sea presidente por 5 años. Pero estamos trabajando duramente por eso. Un experto en derecho electoral que decía que no había aparentemente impedimento para que pueda ejercer la presidencia y ser candidato. No, porque yo creo que eso ¿no? Pero eso sería muy complicado de generar el consenso en el Parlamento necesario, porque la gente sospecharía del principio de neutralidad. Entonces, digamos, la aspiración de Avanza País es llegar al gobierno por 5 años y gobernar bien con nuestros cuadros, con una mayoría en Parlamento, en senadores y en diputados. Esa es la aspiración del partido y estamos trabajando muy duro para que eso sea así, Mávila. En este momento difícil hay que tratar de convocar a todos, hay que tratar de convocar a buenos cuadros, hay que tratar de trabajar con la sociedad civil, con el sector privado, o sea, hacer el esfuerzo, ¿no? Yo lo veo difícil, como te digo, por la campaña en sí, pero no hay que perder la posibilidad de hacerlo, ¿no? El congresista Gerí había anunciado justamente que iba a generar un gabinete multipartidario, ¿no? Y por un momento pensamos que nos llamaba, ¿no? Porque, que repito, y ya también aprendimos que la gobernanza del país no es monopolio de nadie. O sea, un buen gobernante, un buen estadista, debiera convocar justamente a todas las fuerzas políticas. ¿A Perú Libre le gustaría participar entonces? Y bueno, nosotros pasamos por lo que pasamos con el profesor Castillo, que apenas el gobierno nos duró 2 meses o 3 meses máximo, y luego una desorientación hacia otro sector que tomó el gobierno por varios meses, años. Pasó lo que pasó y luego vino la señora y bueno, nosotros la declaramos siempre usurpadora del gobierno y a mí me invitó 5 veces, en forma directa e indirecta.
con documento, sin documento. Yo no fui nunca, porque no reconocíamos a ese gobierno. Todo ese Dina tiempo Boluarte, fue tiempo, Dina Boluarte, fue tiempo perdido, nunca participamos. Pero ya cuando entró el señor Gerí, pues ya incluso acudíamos a los ministerios, teníamos diálogos, íbamos avanzando. Y bueno, luego estábamos predispuestos a quizás nos llamar a dialogar, mínimamente a conversar, aunque no pidamos En esta nada. ocasión, Pero ya aún nunca cuando nos llamó. su candidato no fuera elegido, Nunca nos ¿estarían llamó. con esa disposición? Sí, sí, porque entendimos que el diálogo es una parte normal en la política, debiera ser una práctica permanente en los políticos. Y esa capacidad de dialogar, de consensuar, eso no significa que tengas, ahora que tanto se acusa de los pactos y pactos, es una palabra que se ha acuñado erróneamente en política o en el parlamento. Tienes que conversar para sacar una ley, porque no hay leyes golondrina, que yo lo hice solito, yo lo conseguí. Allí se tienen que buscar espacios. La derecha necesita el centro de la izquierda del centro. Es así. Entonces, yo creo que eso también la ciudadanía debería entender, ¿no? Por lo menos por la correlación de fuerzas que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, hay que dialogar bastante, ¿no? Y creo que Perú Libre, este tiempo, un partido relativamente nuevo, ¿no? 17 años orgánicamente, más de 25 años en su historia, ya está bastante preparado. Por eso, teniendo presencia en el Parlamento, hoy por hoy dijimos, participemos. Eso estamos haciendo. Finalmente, y para ir terminando, ¿qué le dirían o qué pedirían ustedes al Parlamento mañana y a quien salga elegido? Mucha responsabilidad. Yo lo dije hace algunos días, esta salida de Gerí era impostergable, digamos, la permanencia de Gerí era insostenible, pero sí es importante no solamente ver lo que tienes inmediatamente, sino pensar en el mediano, en el largo plazo, poner al país por sobre los intereses partidarios o los intereses personales, pensar en quién es la persona más adecuada, quién es la persona más convocante, quién puede generar la mayor cantidad de consensos y quién puede traerle al país estabilidad. Yo creo que el país está esperando en este momento serenidad de su clase política, ir a finalmente poder enfocarnos en la campaña electoral y elegir en escasamente mes y medio a quien va a ser nuestro próximo presidente por 5 años, ¿no? ¿Y al presidente? ¿Qué le diría? Sí. Al presidente que sea elegido mañana, que convoque a todos, que el país es un país de 35 millones de peruanos, que convoque a todos, que trabaje con la sociedad civil, que trabaje con los gremios empresariales, que trabaje con los sindicatos, que sea un gobierno de ancha base, que convoque a todos, que dialogue, que escuche mucho y que tenga 2 o 3 prioridades y que se encargue Y que no se le ocurra pisar un chifa. día y noche, que no se le ocurra pisar un chifa, que no se le ocurra entrar encapuchado con un morralito a las 12 de la noche. Digo, claro, en medio de la situación que realmente es dramática, ¿no? Que realmente es guardar dramática. la dignidad del cargo, María. Yo creo, guardar la detrás dignidad de esa del cargo. foto lo que está en juego es eso, usted lo ha dicho bien, detrás de esa foto está la dignidad del cargo. Congresista Cruz, su reflexión final para el Congreso y para el futuro presidente, Sí, bueno, por que eso tendrá algunos meses por delante. Por eso decía yo y en tiempos que complicados. la presidencia es un cargo de altísima responsabilidad donde incluso hay que ver las formas, ¿no? O sea, vestir hasta en eso, hasta en tu forma de vestir, o sea, cuál es las formas que debe guardar un presidente de la República. Al Congreso de la República, una elección con mucha sabiduría, ¿no? Repito, no se trata de colores políticos cuando se trata del país. Esta sí va a ser una transición real, que las elecciones sobre todo nos garanticen transparencia y el sabio pueblo que elija a quien debe elegir. Obviamente quisiéramos que seamos nosotros, ¿no? Y por eso es el lema vamos por la revancha, porque no se pudo ejecutar casi nada de nuestro ideario y de nuestro programa con que llegamos al gobierno, ¿no? Entonces queremos una oportunidad histórica para realmente implementar esas políticas en el país. Al presidente, bueno, que tome como referencia la salida del señor Gerí. Yo que vengo de la docencia, una gran lección aprendida, ¿no? O sea, no hagas todo eso. O sea, yo creo que ahí el presidente tiene que primero hacer una agenda precisa, puntual, nada de abundancia, no quiero resolver 100 cosas cuando hay 10 cosas que hacer nada más en este breve tiempo, y que, bueno, no sé si estarán todos en condiciones en el mismo ritmo del señor Gerí,
pero creo que también la investidura reclama, por ejemplo, presencia en Palacio, abrir las puertas y, ¿por qué no también nosotros que tenemos siempre una mirada descentralista, así el tiempo sea corto, hacer algunas visitas a las regiones? A las regiones. A los gobiernos regionales hay que valorarlos, a los gobiernos locales. No es posible que Lima esté lleno de gobernadores y alcaldes porque tienen que venir a tocar los ministerios, y ¿por qué no el gobierno central va, ¿no?, a las provincias también? De acuerdo. Presidente o ministros o viceministros, todo el mundo que se movilice llevando confianza a todos los peruanos. Muy bien, yo les agradezco a ambos, ha sido sumamente interesante poder escucharlos, sobre todo viniendo de orillas ideológicas distintas, pero sin embargo encontrar coincidencias, ¿no? Así sea Más que diferencias, más, coincidencias. exacto, sobre todo por el momento que nos toca, para que finalmente haya espacio de empezar a analizar los planes de gobierno, de empezar a poner en la agenda la campaña electoral, ¿no? Y que no pase a segundo plano porque le quita atención y se lleva los reflectores un escándalo u otro que pueda venir de algo que perturba realmente un proceso que es la base fundamental del ejercicio democrático.